Hola, mi profe Paola, buenas tardes para ti, buenas tardes Edwin, Fabiana, Jason y no sé quién esté conectado como usuario de Zoom. Gracias por siempre estar pendientes a estas nuestras sesiones. Nuevamente tenemos hoy clase de victimología. Profe Paola, cuando su merced disponga. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe. Saludos a todos especiales, a Edwin, a Fabiana que los veo acá, Jason, también lo veo conectado, como siempre, Edwin, pues muchísimas gracias a todos. Y pues, como hace algún tiempito, chicos, no nos veíamos, Fabiana, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, sí, señora, ya hace como unos 20 días o más no nos veíamos, ¿no? Correcto, sí, señora. Listo, Fabiana, ¿me regalas, por favor? ¿Me podrías retroalimentar en qué vimos nuestra clase anterior, por favor? Sí, claro, profe, con gusto. Espéreme un minutico que yo todo lo tengo acá a la mano y le indico exactamente en qué quedamos. Pues recuerdo mucho que en esa última clase estábamos hablando sobre, particularmente sobre los derechos de las víctimas cuando, digamos que se veían encontrados ciertas problemáticas del derecho internacional. Entonces yo recuerdo que usted colocó unos ejemplos de el caso de los soldados que secuestraron, que usted nos preguntó que, pues desde la perspectiva de nuestra área, qué delitos encontrábamos y pues al respecto qué pensábamos de esos derechos que se estaban viendo transgredidos. Entonces también recuerdo que se organizó como un mini debate entre los compañeros donde pues expresábamos los comentarios frente a esa temática y nos centramos más que todo como en esa parte del reconocimiento como de la relación o la identificación de estos derechos de las víctimas frente al conflicto. Hubo mucho más tema, pero particularmente lo que tengo acá a la mano es esa parte. No sé si algún otro compañero tenga una retroalimentación mucho más completa que le pueda a usted dar una mejor luz. Profe, tiene el micrófono apagado. Listo, Fabiana, sí, muchas gracias. Sí, entonces acá me acuerdo que vimos, no la clase pasada, sino la anterior, y por eso hablábamos un poco sobre el tema del concepto de la víctima. Y la clase anterior hablábamos de esos derechos fundamentales de las víctimas, donde hablábamos de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Sí, que vamos a empezar a abordar el tema. Y aquí inicio con una pregunta que me gustaría que ustedes me ayudaran a resolver como tal, dentro de toda esa experticia, esa experiencia y más dentro de todo esto que estamos viendo en el contexto nacional, es cómo se articulan esos derechos de las víctimas con la justicia penal y con los estándares internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Entendida la naturaleza de qué son los derechos humanos y qué es el derecho internacional humanitario. Entonces quisiera que ustedes me ayudaran a esto, porque estamos aquí estaremos abordando con esto lo que es los diferentes tipos y lo que hemos visto sobre la victimología, pero centrado dentro del derecho penal, pero aquí ya ahondar un poco en esa relación o en esa articulación, vuelvo y les repito la pregunta, ¿cómo poder articular los derechos de las víctimas o cómo articulamos los derechos de las víctimas con la justicia penal y los estándares internacionales en derechos humanos y en DIH? No sé quién me ayuda ahí con esa respuesta. Edwin, aquí me toca Profe, porque es que si no se nos vuelve solamente la clase con Fabiana y entonces después se me pone bravo Ay, Ricardo, profe, otra Edwin, vez. Jason, Profe, me volverá a ¿cierto? pro- vetar. ¿Cierto, profe, qué Fabiana? pena. Se nos ponen bravos. Profe, qué pena. ¿Usted me puede repetir, por favor, la pregunta que nos hace? ¿Cómo se articulan los derechos de las víctimas con la justicia penal y con los estándares internacionales a la luz de derechos humanos y de IH? Bueno, profe, pues esa pregunta es una pregunta como muy,
muy profunda, pues en cuanto a lo que estamos tratando aquí en temas de derecho internacional humanitario. Eh, yo diría que el sistema penal tradicional pues ha girado en torno al Estado pues y al infractor, dejando en segundo plano pues como a las víctimas. Sin embargo, pues en los principales derechos reconocidos a las víctimas en la justicia penal, yo diría que según la normativa internacional, teniendo en cuenta pues las consideraciones de la ONU, la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Constitución, pues es importante destacar ese derecho a la verdad, conocer las circunstancias del delito, los responsables y de pronto como los motivos. Eh, ¿Cómo podemos nosotros articular esos derechos de las víctimas? Con derecho a la justicia, pues que tengan, es que tengan acceso pues como efectivo a los mecanismos judiciales y esas sanciones pues que sean proporcionales. Derecho a reparación integral, que incluya una compensación pues como económica, rehabilitación y garantías pues de no repetición. Derecho a la protección a las posibles represalias o revictimización, que pues muchas veces pasa, digámoslo, uno viendo a veces casos que ya han pasado en temas de revictimización a estas víctimas. Eh, no sé, pues eso es lo como que lo que tengo aquí como en el momento. No sé si alguien de pronto tenga algo Muchas más gracias. claro. Bueno, No, profe. muchas gracias, muchas gracias. Y ahí tú hablas de unos estándares importantes, que es lo que vemos dentro de ese, podríamos decir, dossier dentro de ese paquete grande de sus derechos a las víctimas, que es lo que vamos a desarrollar. Fabiana, Pues sí, si me deja hablar, profe, sí, sí puedo hablar. siempre has podido hablar, No, siempre, siempre. Dale, es que puedo ejemplificarlo desde la perspectiva de que, no, mentiras, no, no, no. No, profe, dale, pues, dale. ¿yo qué pienso al respecto? O sea, yo pienso que frente a esa pregunta, como que mucho de eso, entre comillas, se ve actualmente en el sistema jurídico penal, ¿no? O sea, digamos que la pregunta entonces es cómo se articulan, ¿no? Los derechos de las víctimas y esto en armonía con el DIH y los derechos humanos. Pues siento yo que actualmente, y bueno, diría por ahí dirían por ahí como que desde la parte romántica, ¿no? Todo el sistema colombiano jurídico, independientemente del área, pues está con armonía o en armonía de de los derechos humanos o de los derechos fundamentales, ¿cierto? Pues se entiende, se presume que muchas veces digamos que no se ve aplicado directamente, pues es diferente, pero como en todo, es un trabajo que tiene sus inconvenientes o tiene todavía sus problemáticas por manejar, pero entonces que el cómo se trabajan o cómo se vinculan esta triada, pues básicamente siento yo que sin la observancia de los derechos humanos y del DIH en la justicia penal, no solamente colombiana, sino que en todo el mundo, estaríamos ante un sistema judicial totalmente ineficaz, arbitrario e injusto, que tras de eso iría, en el caso de Colombia, pues contrariando la Constitución Política de Colombia, que en su preámbulo pues obviamente varios de sus fines del Estado, pues entre ellos está un orden justo, ¿cierto? Que dentro de ese orden justo encontramos entonces un debido proceso, una observancia a las garantías fundamentales, a los derechos humanos, entre otras cosas. Pero entonces, frente a estos derechos que se tienen que trabajar o esta triada, pues hemos visto que todos los sistemas y más el jurídico penal, pues se ha ido desarrollando, actualizando y progresivamente modificando en aras o en garantías del respeto por los derechos fundamentales. En este caso que no, que por ejemplo que el debido proceso, que la dignidad humana, entonces ahí hablamos del tema de las penas crueles e inhumanas, entonces que esta prohibición, que en qué momento se puede o se eliminó en Colombia un ejemplo la confesión por medio de la tortura, que eso fue algo que cambió con las modificaciones de los sistemas actuales. Entonces, pues, o ha sido como una progresión en el cual el derecho penal se ha ido modificando, adaptándose cada vez más al reconocimiento de los derechos humanos, que se supone, ¿no? Entiendo yo, porque pues mucho de ello tampoco se ha aplicado y hasta qué punto se están aplicando bajo ciertas circunstancias, pero si nosotros vemos
lo del reconocimiento que se le han hecho a las víctimas como sujetos procesales, que han sido una de las modificaciones, obviamente no diciendo actuales de hoy, pero sí digamos de los últimos tiempos, esos nuevos derechos que se les ampliaron a las víctimas para participar dentro de los procesos penales, el reconocimiento de esa figura, su participación dentro de las audiencias, el reconocimiento del daño de estas mismas, el incorporar los delitos contra el derecho internacional humanitario, el definir estas personas que son protegidas por el derecho internacional humanitario y enmarcarlas dentro de unos tipos penales especiales que tienen un trato especial, que tienen... Entonces, siento yo que eso y aunado o sumado el permitir la reparación integral o como esta última ley que permitió el precluir ciertos delitos cuando se reparase a las víctimas de manera integral, o por lo menos en los delitos de hurto, entre otras cosas. Creo que eso ha sido una evidencia fehaciente o lo que más hemos podido ver de primera mano, como precisamente el derecho penal se ha ido adaptando cada vez más al derecho, a los derechos humanos o cómo se ha ido armonizando un poquitico más con estos derechos humanos y con los estándares constitucionales o internacionales, pero pues obviamente obligan al Estado a garantizar varias cosas, pues el acceso a la justicia, la verdad, la reparación, la no repetición, como hablábamos en el caso específico anteriormente, pues de la JEP, pero pues que esto también tiene también sus cositas que también hablamos en esa parte y que nos alargaríamos 3 clases más y nos ponemos a hablar de eso. Pero entonces siento yo que esa es la triada ideal, que la estamos viendo, que puede ir avanzando, que tiene sus problemáticas, obviamente, y que digamos que un caso donde también podríamos ver mucho, yo no sé si me voy a poner a tocar hilos sensibles, pero sería bueno también estudiar. Yo digo que el derecho penal es muy bonito cuando lo encontramos frente a temas de debate, donde obviamente vamos a encontrar situaciones muy complejas, como por ejemplo este último decisión del tribunal frente al caso del expresidente Uribe. Yo creo que también podemos encontrar una respuesta importante de su pregunta frente a qué son las víctimas, cómo se atienden a ellas y cómo claramente el derecho penal tiene que actuar frente a un juicio mediático, como en este caso. Entonces, pues, ¿sabe qué? Creo que voy a cortar mi intervención y ya no voy a hablar más. Listo, Fabiana, muchas gracias. Mire que ustedes tocaban algo importante a la luz cuando tú lo resumías, digámoslo así, a la luz de derechos humanos y a la luz del VIH. Es como vemos no solamente a nivel de la justicia penal colombiana, ¿sí? Dentro de ese código lo que busca y lo que se desarrolla también dentro de los diferentes fallos o pronunciamientos de nuestros jueces o de nuestras cortes con respecto a situaciones que generen violaciones a los derechos humanos, sino también como esos estándares internacionales nosotros los vemos en los fallos que emite la Corte Interamericana, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos siempre hablan del tema de la reparación, ellos siempre hablan del tema de la verdad, ellos siempre hablan del tema de la justicia y cuando habla de reparación amplía, ¿no? Amplía muchísimo eso. Y si lo vemos aquí en el contexto, entonces mira cómo este organismo internacional en derechos humanos, del cual Colombia como tal hace parte, por ser miembro de la OEA y por haber ratificado, bueno, todo eso que vemos del derecho internacional y lo traemos acá, pues como también en los diferentes casos que él ha emitido sentencia contra los estados, pero en especial también, digamos, en los casos Colombia, pues vemos reflejados siempre esos derechos fundamentales a las víctimas, ¿no? Que es el fin, digámoslo así, es el fin inicial y es el fin último del tema cuando hay alguna vulneración a derechos humanos o cuando hay alguna infracción al derecho internacional humanitario. Y tú lo tocabas ahora, ¿no? Cuando hablamos lo que estamos viendo con el tema del JEP, recuerden que si nos vamos a la ley 1448, nada más cuando nos dice que es la víctima y nos habla por allá y nos entra desde el año 1985 y nos coloca dentro del escenario del conflicto armado, pues nos manda VIH también, pero no se aleja a buscar lo que es la verdad, la justicia, la reparación, esas garantías de no repetición como tal, y ahí es donde la justicia penal se vuelve determinante, ¿no? Es buscar, y ahí viene algo, un debate que también podría darse grandísimo, esa verdad verdadera y esa verdad judicial, ¿no? ¿Mm? Y hasta dónde muchas veces esa verdad jurídica o esa verdad judicial que es la que queda plasmada en los estrados y después que se lleva ante ese fallo dentro de estas situaciones de justicia transicional.
como la tenemos, por ejemplo, ahora Colombia, pero también la han tenido otros estados o también la han tenido otros países también, pues lleva a que hay que sacrificar muchas veces algo, y cuando hablo de sacrificar es por alcanzar otro fin dentro de la consecución de la justicia entendida como en ese concepto amplio, que no terminaríamos y nos tendríamos que ir a hablar de la introducción al derecho cuando hablábamos de qué es la justicia, ¿no? Entonces es buscar, y ahí lo vemos, y muy bien lo decían ustedes ahora, cómo poder, ¿cómo se diría? ¿Cómo poder compensar? No sé si se podría decir esa palabra, o cómo poder, sí, cómo poder llegar a que esos derechos fundamentales de las víctimas de verdad, de justicia, de reparación, tú lo decías, la triada, pero también tenemos que acordarnos mucho de la garantía de no repetición. Y cuando hablamos de esa garantía de no repetición, lo vemos mucho, y aquí vuelvo al escenario internacional con los fallos o las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando le dice a los estados y le ha dicho al Estado colombiano, por garantía de no repetición, usted debe impartir, no sé, cátedras en este tema. Por ejemplo, en el caso de Ginette Bedoya, entonces usted debe impartir cátedras a sus funcionarios públicos sobre el tema de libertad de expresión, pero también sobre el tema de periodistas. Entonces, es buscar como tal que se persiga y que esos derechos fundamentales de esas víctimas, de quien ha sido vulnerado con una por una situación, pues se alcancen a satisfacer. Hablo de alcanzar a satisfacer porque nunca se va a poder reparar al 100% un daño, ¿no? Un daño que se cause nunca va a poder quedar reparado al 100%, pero lo que se busca y lo que se ha buscado dentro de esos marcos nacionales e internacionales es como dar un alivio a algo, ¿sí? Como llegar, no pudimos al 100%, pero vamos a buscarle como un pequeño alivio a las cosas. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, hablando de los derechos fundamentales de las víctimas, tendríamos nosotros que, o tendremos que entender también aquí, epa, ya, tenemos que entender también ese marco normativo nacional e internacional. Y dentro de ese marco normativo nacional e internacional, pues encontramos dentro de la parte internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También encontramos ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y encontramos nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aquí quiero de pronto que ustedes me colaboren, ya que están ahí también, que ubiquemos el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué el artículo 8 y 25? Porque ahorita que Fabián hablaba, ella hablaba del debido proceso, por ejemplo. Y cuando nos ubicamos dentro del escenario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vamos a entender también cómo la mira ese instrumento internacional, del cual Colombia también como tal se ratifica, no solamente lo incorpora por su artículo 93 del bloque de constitucionalidad, sino que le genera una competencia a esos organismos internacionales, Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos, para conocer sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en este caso por el Estado colombiano. Entonces, por favor, para escucharles la voz a ustedes también, ubiquemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y hablemos del artículo 8 y 25. No sé quién me quiera colaborar. Profe, el 8 y el 25. Sí, Fabiana. Ok, ¿le colabora con el 8, profe? ¿Pero todas? Sí, hazme el favor y que otro compañero me vaya buscando el 25. Listo. Artículo octavo, garantías judiciales. Primero, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Segundo, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.
la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, el derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. El derecho de la defensa a interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Como tercero, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. El inculpado por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos y el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Ese es el octavo, profe. Gracias. Si te das cuenta, Fabiana, y ustedes todos, mis estudiantes acá, este derecho que acabamos de leer de garantías judiciales, ¿lo vemos nosotros dentro de nuestro derecho penal colombiano? ¿O es por allá y se lo inventaron los extraterrestres y lo plasmaron en la Convención Americana de Derechos Humanos? No, profe, está directamente correlacionado. O debería. Ok, ok. Entonces, des en cuenta cómo empezamos también a dar respuesta a esa pregunta, cómo se relaciona el tema de esos derechos de las víctimas frente a la justicia penal, pero también dentro de los estándares internacionales en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. ¿Listo? Entonces, mire que no llegó de la nada, o sea, no llegó acá en el Código Penal colombiano, no ha llegado acá en lo que vemos a nivel penal, porque hoy se postró un extraterrestre sobre Colombia y, ups, salimos de la nada, sino cómo quedan incorporados también, así lo hablemos con otro nombre, lo digamos acá con otro nombre, cómo se busca proteger debido proceso y cómo se busca también proteger temas de garantía judicial, derecho a la defensa, ¿sí? Que a la luz de la Convención Americana, como marco normativo internacional dentro de los derechos fundamentales de las víctimas también, eh, pues lo vemos aquí a la luz de derechos humanos con la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Quién me colabora con el artículo 25, Profe, antes de continuar, una preguntita. señora? Es que leyendo este artículo octavo, pues, me hizo recordar algo que me generó mucho interés y que en su momento fue controversial, o sea, para mí. Yo no sé si usted Sí. recuerda el caso hace mucho tiempo de donde estuvo procesado este ciudadano John Paulos, que El de la niña Tres Palacios, ¿sí? correcto, sí señora. Sí. Entonces no, me hizo recordar acá pues lo del tema de la garantía, ¿no? Del traductor, que algo pues obviamente esas audiencias fueron públicas en redes sociales y pues algo de lo que más se evidenció fue de la incompetencia, podría decirse, por no ser irrespetuosa yo, frente a cómo se llevó a cabo esa audiencia en el entendimiento de este sujeto procesal, ¿no? En relación Total, con los traductores. total. Entonces, ¿hasta Y qué mira, punto él entendió los cargos, lo que estaba pasando? Lo tildaron de grosero, pero entiendo yo que era una persona que no estaba en su idioma nativo y que no entendía lo que estaba pasando. Ni siquiera los mismos colombianos que tenían doble lengua entendían qué era lo que la traductora les estaba explicando y pues ahí fue uno de los hierros más grandes, ¿no? total. Y adicionalmente, como tú lo dices, hubo unas críticas muy fuertes también cuando empiezan a decir que él se reía, más allá de muchas cosas dentro de tipologías y demás, también donde se ve ese tema de que el Estado es el que tiene como tal que garantizar que el que esté allá sentado entienda qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que lo que le están diciendo como tal lo entienda. Y este es un caso claro que podríamos argumentar una violación si nos fuéramos también a un tema de que existe una violación a garantías judiciales. Este es un caso clarísimo. Y si nos vamos a la luz de derechos humanos, lo que pasa, por ejemplo, con nuestros colombianos en China. Yo no sé si de pronto ustedes han escuchado esto, que cuando son cogidos de pronto por temas de narcotráfico, Están a punto de ejecutar. señora, Los que estuvieron a punto de ejecutar o los que están en proceso de ejecución. de ejecución, ellos argumentan, dicen es que nos pasan y nosotros no hablamos el idioma y nos pasan a que nos firmen y allá, pues nosotros no entendemos lo que nos están diciendo. Entonces, mira aquí también cómo, y no solamente se vuelve eso el tema para quien esté sentado siendo procesado o judicializado, sino también para las víctimas, ¿no? Porque el hecho de que tú no puedas entender lo que pasó con este señor en el tema de Tres Palacios,
de la señorita Tres Palacios, pues cómo se genera esa violación, esa vulneración que como tú lo dices, se genera y queda fijado como un hierro jurídico dentro de lo que sucede dentro del proceso penal, que fue una audiencia supremamente larguísima, con una actitud también de él que todo el mundo la criticaba, pero también con una crítica muy fuerte ante el tema de la traducción y de lo que había pasado, siendo una obligación del Estado, Fabiana, siendo una obligación del Estado garantizar esto, ¿no? No es que quiera o no quiera. Y mira que lo acabábamos de leer, no solamente porque nuestro Código Penal o nuestra justicia penal a nivel interno diga debe existir esta garantía dentro del tema de traductor, sino que mira desde dónde le impone la obligación al Estado de generar esas obligaciones. Gracias, Fabiana. Artículo 25. ¿Quién me ayuda con el 25? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Edwin, te escucho. Listo. Entonces, por acá tenemos el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Americana. Humanos, dice protección judicial. Dice, primero, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocido por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea sometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. Segundo, los estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. B. A desarrollar las posibilidades del recurso judicial. Y C. A garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Ese es el artículo 25. Pregunta, vuelvo acá ahora, pregunta. ¿Será que este también es un tema muy alejado de nuestra realidad, jóvenes? ¿Será que esto fue que alguien se lo inventó? Vuelvo a decirle, se postró una nave extraterrestre aquí sobre nosotros y se determinó, ay, vamos a hablar ahora, lo vamos a poner de otro nombre, o ustedes lo ven reflejado en nuestro ordenamiento penal colombiano. Sí, claro, profe, totalmente se ve reflejado. Obviamente que, digamos, lo que nuestro derecho internacional, digamos, lo que se ve ya positivizado en nuestro ordenamiento jurídico, y es muy claro verlo, digámoslo, en la acción de tutela, en esos mecanismos de participación que tenemos nosotros para garantizar que esos derechos no se nos violen y sean efectivos. Y hay una cosa acá, ¿no? Si ayer decía Fabiana algo, por ejemplo, de el fallo de ayer. Si ustedes se dan cuenta, en todos los medios nos hacían una aclaración de que qué era esa casación. ¿Sí se dieron cuenta? Nos decían, ojo, porque no lo podemos considerar otra instancia, sino que esto es esto. Ahí estamos hablando también de ese punto de lo que considere, no se considera como si fuera esa instancia. Voy a agotar otro recurso, porque por algo decía, se acaba ahí con la apelación, no lo podemos considerar como una instancia, y eso ha sido muy claro también cuando ustedes ven los fallos de la Corte Interamericana, habla y el Estado colombiano siempre se defiende diciendo o habla y dice es que tiene la casación, pero ellos han sido ya muy claros en decir espérese porque es que usted no lo puede considerar dentro de como dentro de esas instancias por la misma naturaleza, pero eso no quiere decir como tal que no exista una protección judicial o que no haya a la luz de, ¿sí? A dónde acudir en caso de que se considere una vulneración, como lo dice acá, a la Constitución, a la ley o a esta propia Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, tengan en cuenta esto, y yo siempre lo hablo de una manera jocosa, porque nosotros, y creo que lo hablábamos en las clases anteriores, cuando nosotros hablábamos de los procesos, nosotros no podemos decir que somos puros cuando hablamos dentro de nuestra parte, por ejemplo, transicional, ya que la hemos traído de muchos otros procesos.
fallidos o no fallidos, o bueno, no sé cómo haya resultado allá, pero cuando lo incorporamos acá, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo esa adecuación desde el punto de vista normativo, en este caso desde el punto de vista penal, pues se busca a nivel también de esos compromisos y esas obligaciones que contrae el Estado a nivel internacional. ¿Listo? También dentro del marco internacional, que es lo que estamos viendo dentro del tema de los principios fundamentales, digámoslo así, dentro de las víctimas, pues vamos a encontrar en este momento esos principios de Junet de 1997 y de Bamboo Evaluación de 2005. ¿Y ellos por qué se vuelven importantes? Porque ellos nos hablan sobre verdad, justicia y reparación. Y aquí, pues vamos a hablar muy corto, quiénes eran ellos, ¿no? Cuando hablamos de Louis Junet, decimos que era un jurista francés, que era magistrado, que era un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas. Creo que Edwin, bueno, nuestro primer compañero que hoy le apoyó a Fabiana cuando estábamos dándole la respuesta a esa pregunta que yo hacía inicialmente, él hablaba de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Tocaba algo que decía que a la luz también de las Naciones Unidas. Y aquí podemos decir que él fue un relator especial dentro de lo que fue la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección de Minorías de las Naciones Unidas, y ya en el año de 1997 él elabora un informe que dio lugar a esos principios conocidos como los principios de Junet, centrados en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación frente a qué? A violaciones graves de derechos humanos. Y él defendía, dentro de sus posiciones, él defendía que las amnistías, o sea, defendía el tema de las amnistías amplias para crímenes internacionales y que esas amnistías, él decía, eran contrarias al derecho internacional, ¿no? Teniendo en cuenta ese centro que, que fija como tal, que eran esos derechos a las víctimas o hablar dentro del tema de las víctimas. Estos principios del año de 1997, o sea, ténganlos ahí, ustedes que están por el lado del derecho penal y que sé que trabajamos todos en pro de nuestras víctimas, tengan en cuenta en estos principios como tal, porque estos principios se centran en cómo enfrentar las violaciones graves a derechos humanos y al derecho internacional en contextos de dictaduras, lo tocaba él, o en contextos de conflictos armados y se centraban en unos ejes fundamentales o se centran en unos. ¿Y por qué digo se centraban? Porque después, más adelante, ya en el año 2005, como tal, su compañero Bassioni entra como a complementar esto. Pero en este momento esos principios como tal se centran en el derecho de la verdad, donde dice que las víctimas y la sociedad, es ese derecho que tienen las víctimas y la sociedad a conocer lo ocurrido y quiénes son los responsables de esos hechos. Mire que estamos hablando que es del año de 1997, estos principios adoptados, digámoslo así, por la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, en ese documento, que los invito a que lo tengan y lo consulten, como es el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, ejes fundamentales, derecho a la verdad, es ese derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer lo ocurrido y quiénes son los responsables. Y esto es muy bonito, ¿por qué? Porque cuando nos habla de las víctimas y de la sociedad, volvemos a hablar del tema de la víctima colectiva. ¿Sí ven cómo acá todo vuelve y como que se nos entrelaza todo con todo? Es, bueno, siempre pensamos en esa víctima directa y en esa víctima indirecta, pero ¿qué pasa de esa víctima colectiva como es la sociedad dentro de esas afectaciones que existen, violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario? Igualmente dentro de estos principios, en lo que tenía que ver en ese derecho a la verdad, dentro de los principios, habla de esa implicación o implica, sí, implica el deber que tiene el Estado de preservar archivos y garantizar el acceso a la información. Ustedes, aquí hago un paréntesis, ustedes han escuchado ahora que que se está iniciando todo el proceso de desclasificación de los archivos de inteligencia del DAS. ¿Se han escuchado ahora eso? Sí, profe, claro que sí. Esta Ah, semana. ok. Entonces, des en cuenta cómo por allá alguien en el 97 acoge algo, implica una responsabilidad dentro del tema de los derechos a la verdad, donde le otorga
ese deber a los estados, no solamente de preservar archivos, sino también de que se garantice el acceso a la información. Y sobre eso hemos visto que a nivel de las diferentes entidades existen diferentes, es más, dentro de la misma ley de archivo central nos dice cómo debemos guardar, que la serie, que los subseries, que qué es el archivo de consulta, que cuánto debe permanecer el archivo, que cómo se transfiere el archivo central, que las cajas, que unas connotaciones técnicas, digámoslo así, que deben tener los archivos. ¿Para qué? Para que se pueda preservar la información que se tenga respecto a las diferentes entidades. Entonces, mire cómo esto se desarrolla y cómo se plasma desde el año 1997. Igualmente, dentro de estos principios, pues vamos a encontrar el derecho a la justicia, lo plasmaba también Johnny de acá, donde dice que es la obligación de investigar y sancionar violaciones graves a los derechos humanos. Y recuerden que yo les decía que él fue crítico, él critica un poco el tema, o cuando él plantea su tema, ¿sí? Él le da muy duro como tal, o a lo que es las amnistías, ¿no? Y aquí, por ejemplo, él le dice limitación a las amnistías. Los estados no pueden otorgar amnistías generales por crímenes internacionales, genocidio, lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Aquí voy a parar 2 segundos y les quiero preguntar algo. Si estuviéramos hablando con Junet en este momento, si lo tuviéramos al frente, obviamente pues él ya falleció, ¿cómo le explicaríamos nosotros sin tocar esa palabra amnistía? Ojo, ¿sí? ¿Cómo podríamos hablar con él frente al tema de lo que está sucediendo en nuestra Justicia Especial para la Paz? ¿Cómo me ayudarían ustedes a explicarle a él esto cuando la posición de él como tal es que no se pueden generar amnistías generales por crímenes internacionales? ¿Cómo se lo diríamos? Necesito que me ayuden ahí ustedes. Acá lo tenemos sentado a él al frente en este momento y nos está dando palo porque él dice, él nos va a decir, sí, ustedes no amnistiaron, pero mire lo que está pasando. Y no solamente ahorita con lo que vemos dentro del acuerdo, sino también, digamos, lo que pasó dentro de nuestra ley de justicia y paz. Ayúdenme a ver qué le vamos a decir a Joinet con respecto a eso. ¿Cómo me ayudarían ustedes si tenemos la oportunidad de explicarle a él esto? Genocidios, lesa humanidad y graves infracciones al DIH. Chicos, los escucho. Carlos. Hola, profe, qué pena, buenas noches, qué pena que esté estando por acá en el aeropuerto de Florencia, andaba con un boleto. Profe, Dale. pues, ¿qué le podría decir yo a él? En primer lugar, pues que esto es un desarrollo es en consecuencia o estas amnistías surgen como consecuencia de un proceso de paz en el que se busca precisamente la terminación de un conflicto de mucho tiempo, en el cual pues, muchas personas resultaron afectadas por la insurgencia. De acuerdo pues con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, efectivamente los estados tienen la obligación de investigar, filtrar y sancionar las violaciones graves de los derechos humanos. Y pues una amnistía, pues para nadie es desconocido que implica precisamente que el Estado pues decline esa obligación que tiene de investigar y sobre todo pues buscando a través de ella garantizar los derechos a las víctimas de verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo le explicaría al señor que precisamente lo que se busca con estos procesos de justicia transicional es lograr estos procesos de verdad y justicia y reparación a través de otros mecanismos de lo que se denomina pues precisamente la justicia transicional. Entonces, no se trata de naturalizar la brutalidad, no,
precisamente buscando algo más efectivo que sea precisamente que las personas pues decidan de manera libre, consciente y voluntaria con él, que pueda garantizar que esos principios. Entonces, yo le diría eso, es como algo alternativo, un camino alternativo que se pretende precisamente garantizar los derechos de las víctimas a través de la reinserción de estas personas a la sociedad, a la vida civil, y que se busca la imposición de unas penas alternativas, pues que no tienen que ver necesariamente con la privación de la libertad, pero sí pues garantizarían esos principios que pretende satisfacer la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Fabiana, ayúdeme a ver, ya aquí ya nos está haciendo cara Juliet, ya está como, ¿qué más le podríamos decir? Profe, pues yo creo que si usted me pregunta a mí, yo creo que si ya está haciendo cara ese sujeto, pues conmigo para y se va, ¿no? Porque, porque yo siento que, o sea, si usted me pregunta a mí en lo personal, o sea, lo que mi colega, el doctor Carlos, que yo sé que tiene toda la humanidad posible, podría decirle como para el entendimiento, yo siento que yo no lo tendría. O sea, ay, y profe, pues por eso le digo, o sea, por mi comentario, yo sé que el señor se para y se va. Porque yo creo que hay veces donde uno no hay forma de suavizar las explicaciones frente a lo que de alguna u otra forma se tiene que incorporar. O sea, sería muy complicado tratar de explicar desde una perspectiva que para todos, o sea, si así fuese particularmente para él o para cualquier otra persona, entendiéndose víctima, entendiéndose parte frente a estos temas, porque digamos que hasta cierto punto deben entender o deben tratar de razonar de que son procesos que resultan necesarios en medio de como que de todo un intento de la administración de justicia o de todo un intento, incluso pensando, yo sé que en muchas ocasiones ni siquiera piensan que lo que se hace, como por lo menos lo que pasó, metiendo acá un poquito este tema con la JEP, es atender a las víctimas, sino que solamente quieren rápido cerrar los casos. Hay personas que piensan eso y otras personas que piensan otras cosas. Siento yo que, si usted me pregunta a mí, no tendría la capacidad de decirle de forma razonable que eso sería algo que podría ayudarlos, porque puede que no lo entiendan, puede que no pase de esa forma, sino que tendría que hacerse algo como un poco más objetivo, un poco más de que venga, es un proceso que sí se tiene que incorporar para una forma, no sé, no sé, usted me pregunta, no sé, es una forma armónica por el cual se puede encontrar una solución diferente, garantizando obviamente unos derechos de las víctimas, garantizando también, pues, que las personas que se van a someter a este tipo de procesos, por así decirlo, o de sometimientos, pues tenga que ser bajo la observancia también de lo que se pretende. em, no, profe. No me siento en capacidad en este momento de decir algo claro frente a ese tema. Pues yo te cuento que Junet se está rascando la cabeza en este momento. Edwin, ayúdanos a ver aquí, este señor se está Mejor. rascando la cabeza. ¿Qué le explicamos con respecto a eso? Que él escribió desde 1997 y se vino para acá a hablar con nosotros con una posición muy fuerte donde él está diciendo que los estados no pueden otorgar amnistías generales por crímenes internacionales de lesa humanidad, genocidio, graves violaciones o infracciones al VIH. Acá lo tengo al frente, que no lo ven ustedes, pero acá lo tengo al frente y se está rascando la cabeza. Ayúdeme ahí a salir de ese entuerto con este señor. Profe, pues primero que todo, ya me daría pena hasta tenerle que explicar esta situación, pues de lo que está pasando realmente o lo que ya pasó, porque pues ya sobre ese tema de violaciones y pues lo que, teniendo en cuenta lo que pues, los compañeros han aportado, pues sí es vergonzoso pues tener que darle explicaciones de algo que pues que ya se ejecutó, que ya pasó y que pues obviamente como Estado no hay garantías para ese tipo de situaciones. Pues es muy complejo, la verdad. Listo, eso es para que nosotros Pero entendamos que ustedes lo abordaban, ustedes lo tocaban ahora, digamos.
Y decía Fabiana, qué difícil es esto, pero ese proceso como tal, y lo decía Carlos allá, lo que medio escuchábamos ahí antes de que el vuelo saliera, mm, es poder entender un poco, Por acá estoy todavía. ok, es como, cómo dentro del tema, para conseguir algo que en este momento sería terminar el conflicto y buscar garantizar la paz, cómo hay que, cómo diríamos para que no suene feo, ayúdenme ahí, cómo tendríamos que, mm, cómo tendríamos que sacrificar, podríamos decir, sacrificar algo para poder conseguir algo más. Miren lo difícil en lo que estamos frente a unas posiciones, yo no digo fuertes, a unas posiciones que deberían cumplirse y siendo necesarias por la magnitud. Mire que en estos principios y sobre todo cuando él toca acá ese derecho a la justicia, no estamos hablando de un delito común, estamos hablando de situaciones como tal que llevan o que implican un daño a la humanidad. Y por eso lo habla él en crímenes internacionales, genocidio, lesa humanidad, graves infracciones al VIH, graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, es ponerse en ese escenario también como tal de cómo nos toca o cómo los estados también tienen, y ustedes lo decían, la administración de justicia en este caso, pero no solamente la administración de justicia, es entender también, por ejemplo, en el tema de la reparación, cómo me va a parar yo al frente a decirle, lo tuve todo, pero si quiere investigueme porque ahora no tengo nada, ¿sí? Es cómo dentro de este tema y cómo dentro de esta justicia transicional y cómo lo que sucede, los estados, ¿sí? Tienen que sacrificar algo para poder obtener o conseguir otra cosa. Creo que Carlos lo decía muy bien. Yo se lo decía él, Carlos decía, yo se lo explicaría que nosotros a la luz de garantías, claro, pero es que estamos en una posición dentro de unos principios adoptados desde el año 1997 donde hay una crítica y donde hay una limitación, porque es que no estamos hablando de cualquier tipo de vulneraciones, estamos hablando de situaciones que atentan o que atentaron, ¿sí? A la humanidad, ¿m? O que generan como tal un impacto también a la sociedad visto dentro de esa víctima colectiva que nosotros también hablábamos. Espérame que alguien me levantó la manito acá. Carlos primero y después Fabián. Carlos. Profe, pues yo quiero dejar ahí claro precisamente que no es que yo esté muy de acuerdo con eso. Pues, yo le entendí la pregunta en el sentido que habría que explicarle al señor una razón plausible que pudiera pues justificar el motivo por el cual el Estado colombiano decidió implementar esta justicia especial, o justicia transicional. Pero pues desde luego, y estando yo ahorita en el medio del conflicto, pues rechazo completamente la situación. Pero pues de igual manera, pues el hecho de que nos encontremos frente a un conflicto y el ánimo del legislador y el ánimo del ejecutivo o el ánimo en este momento el gobierno nacional de implementar ese proceso de paz, pues necesariamente tiene esa consecuencia que pues es desafortunada, pero pues yo creo que nos tocó en este momento. Esa debe ser la aclaración. Gracias, Carlos. Fabiana. Profe, pues, bueno, en eso yo también me voy a unir un poquitico al doctor Carlos de que estaba un poquitico enredada con el contexto de la pregunta y también por eso de pronto me enredé yo también en la respuesta. Sin embargo, ya replanteando unas cosas, pues yo digo que hay algo importante que tenemos que mirar, ¿no? ¿Y qué cosa es? Puede que este sujeto del que estamos, del que tenemos el frente, al frente, como se manifiesta, obvio, estos son principios, garantías y normas que se han creado o que se han pretendido regular de esa forma desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Pero yo creo que hay algo también importante que
si yo lo tuviese personalmente al frente y él estuviese totalmente manicruzado diciendo, venga, pero es que estos tipos de delitos no debería o no debe el Estado poder reconocer ningún tipo de amnistía porque atenta contra la humanidad en algún punto. Pues yo creería que también es cierto que la sociedad, así mismo como la humanidad evoluciona, la sociedad en sus partes también. Y yo entiendo que, como en todas las áreas, no solamente hablando del derecho, sino, y más que estamos en una maestría en criminología, hemos podido entender muchos porqués y de esos porqués han surgido muchas soluciones, soluciones que a hoy pues han sido algunas convenientes, otras no tan convenientes y otras que han tenido que ser impuestas. Más allá de uno tener que explicarle el por qué solamente el Estado decidió otorgar amnistías contra personas que atentan al derecho internacional humanitario o que han atentado contra la humanidad, es tratar también de que vea que el humano, el ser humano, evoluciona y al momento de que evoluciona no nos podemos quedar como en esas prerrogativas inquisitivas anteriores que pretendían determinar que la solución de ciertos conflictos debían ser de carácter impositivo y limitado. En este caso es listo. No sabemos el por qué en su momento hay ciertas personas que llegan a verse inmersos en grupos al margen de la ley o en grupos que atentan o que en su momento atentaron contra el derecho internacional humanitario o que atentaron contra los derechos humanos. Entonces entiendo yo que podría explicársele a esta persona que en medio también de esa evolución, no solo del derecho, sino también de la ciencia, de la investigación y de los mismos incluso mecanismos por los cuales se puede administrar justicia, pues esta forma como de otorgar esta amnistía o de, por así decirlo, de perder ciertas cosas como lo decía usted, cómo no hacerlo sonar feo? ¿Cómo pretender hacerle ver que también se tiene que ceder para, con base en eso que se otorgó, en esa facultad que se perdió por parte del Estado, en este caso sería el tema de la amnistía, pues lograr resolver una problemática mucho mayor, ¿no? Es como, y no sé, y me disculpará usted si es un ejemplo que voy a poner que no viene al caso, pero es como pretender únicamente limitar a que en su momento el derecho penal solucionara los conflictos de una política criminal o de una política pública, cuando esto es imposible. En estos casos, entonces, acá es donde nosotros tenemos que entender que hay mucho más que evaluar, que no nos podemos centrar únicamente en limitaciones, sino que también tenemos que ser muy interdisciplinarios y muchas veces en esa interdisciplinariedad el Estado tiene que ceder, la justicia tiene que ceder para lograr que una correcta evaluación, para lograr que más adelante de pronto un camino menos tortuoso y no sé, en un mundo romántico, que yo sé que puede que no pase, pues esa problemática no se presente más, pero no desde los medios netamente limitantes o coercitivos, ¿no? Yo creería que no nos basta con limitarlos y ya como decirles, no, es que solamente se les tiene que prohibir todo tipo de amnistía a estas personas y ya, venga, pero ¿por qué? Explíqueme usted también por qué y defíname entonces por qué es la razón de ser de la comisión de esos delitos, de la creación de esos grupos, ¿sí me va a entender? Algo también de acuerdo. Por eso les digo, es que la posición acá ya, Joinet se dejó estar, ya va a tomar café, ya lo voy a invitar a tomar tinto acá. Pero es que es buscar también, era lo que yo les decía, sin que suene duro, cómo nos toca o cómo los estados o cómo la misma situación nos lleva a que se hace necesario, y no es solamente Colombia, lo hemos visto reflejado a nivel de la región, pero también lo estamos viendo, o cuando hay tribunales ad hoc, por ejemplo, o lo que hemos visto con tribunales ad hoc, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cómo toca, sí, digámoslo así, cómo ha tocado sacrificar unas cosas para llegar a obtener otras, ¿sí? Buscando siempre, ojo, con lo que le quiero decir, porque no quiero que salgan acá, de pronto pensando, diciendo, no, es que la profe está diciendo que es que toca sacrificar esto. No, no, el estado ideal sería que todo se cumpliera. Es más, el estado ideal sería que no existieran violaciones a los derechos humanos ni infracciones al DIH. Ese sería el estado ideal. Pero dado el contexto, y como lo decía Carlos, existe conflicto, tú lo decías también, es esa valoración, y aquí el caso, por ejemplo, él lo pone dentro de esos derechos fundamentales. Mire que él no lo habla dentro de la verdad, él lo habla dentro del tema de la justicia. Cómo aquí lo que se sacrifica, cómo aquí lo que se, en el caso de nosotros, se cede, es
sí, no digamos sacrificio, es cómo se cede, es en la parte de la justicia, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante que quiero recoger, que algo que decía Edwin. Podemos ceder en este caso, hablemoslo así, para no hablar de sacrificar, para que no suene feo eso. Podríamos ceder o se está cediendo. Lo importante es que esa cesión o ese sacrificio conlleve esos resultados por los cuales hicimos esa cesión. ¿Mm? Que ahí es donde también nos toca mostrar como Estado que el ejercicio no fue perdido o que la determinación adoptada o la decisión que se adoptó no fue una decisión que no fue la correcta, sino que era necesaria como tal cederla, sacrificarla, digámoslo así, porque lo que hemos obtenido con respecto a es esto. Entonces se ha logrado esto, se ha logrado esto, se ha logrado esto, se ha logrado esto y se ha logrado esto dentro de la parte de la justicia. Pues ustedes también lo hablaba y lo decía ahora, Fabiana, podríamos quedarnos mucho tiempo hablando también a favor, yo no hablo nunca de críticas, hablo de a favor y de aspectos por mejorar también dentro del tema de nuestra Jurisdicción Especial para la Paz. Sigamos acá con estos principios de Juinet. Él nos habla también en los principios de lo que es el derecho a la reparación, que obliga a los estados a reparar de manera integral los daños sufridos por las víctimas. Incluye lo que es la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la garantía de no repetición, ¿sí? Y podemos decir que estos principios marcaron la primera, recuerda que estamos hablando del año 1997, marcaron la primera codificación internacional clara sobre, lo decía Fabiana, ¿sí? Sobre lo que es esa triada de verdad, justicia y reparación. O sea, digamos que en estos principios ya queda como tal codificada esta triada y por eso se toman estos principios como la primera codificación internacional clara, clara, no que antes no existiera, sino que lo veíamos que todo estaba como muy a nivel de la jurisprudencia, a nivel de tribunales ad hoc, pero él los acoge y los encierra y los trae dentro de lo que es esa triada de verdad, justicia y reparación. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta ustedes también. Y después yo les decía que entraba a jugar determinantemente también dentro de este marco normativo internacional. Theo Van Goven, el otro era francés, este ya es holandés, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Maastricht, fue relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y sobre el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Él ya para el año de 1989 elabora un primer borrador de principios sobre el derecho a las víctimas a obtener reparación y esos aportes fueron retomados y desarrollados hasta convertirse en lo que hoy conocemos como los principios de Van Boven-Biocin de 2005, ¿no? Pero acá viene también Bouzin en el año 2005, que es que los toma, ¿sí? Él ya pasa, dijimos que uno era francés, este otro hombre era holandés, y ya llega este hombre que es un jurista egipcio-estadounidense, también profesor de Derecho Internacional, pero él ya es profesor de Derecho Internacional Penal, que participa activamente en la creación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ese estatuto que tenemos del año 1998, del cual Colombia también no solamente lo ratifica, no lo incorpora, sino solamente, no solamente lo incorpora, sino también lo ratifica, que hablábamos la vez pasada, que conoce de unos crímenes internacionales a la luz del Estatuto de Roma, genocidio, crimen de guerra, crimen de agresión y crimen de lesa humanidad. Fue presidente de la Comisión de la Organización de Naciones Unidas y finaliza en estos principios que van más enfocados sobre lo que es el derecho a un recurso a la reparación para las víctimas y lo encontramos acá. Entonces, miren cómo esta evolución nos sirve tanto dentro del marco normativo internacional. El título para ustedes, sé que lo van a consultar de estos principios
El título oficial lo pueden consultar como Principios y Directrices Básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. ¿Listo? Estos principios fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 60, 147, fue aprobado, espérenme un momento, sí, 147 del 16 de diciembre de 2005 y tiene como unos contenidos claves, es el reconocimiento de las víctimas, define la víctima como toda persona que ha sufrido daños físicos, mentales, emocionales, económicos o afectaciones de derechos fundamentales como resultado de violaciones graves de derechos humanos o de IDH. Reconoce también o de resaltar dentro de un contenido clave lo que es el derecho a un recurso efectivo, es ese derecho a las víctimas a acceder a mecanismos judiciales y administrativos eficaces nacionales e internacionales. Igualmente nos habla dentro de estos principios ya del año 2005 reconocidos por la Asamblea de las Naciones Unidas en el tema de reparación integral, reafirma las 5 formas de reparación integral: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, y busca reparar tanto daños individuales como daños colectivos cuando él habla del tema de la reparación integral. Igualmente le atribuye, o hablemoslo así, una obligación dentro de estos principios del 2005, se le atribuye, queda, digamos así, como plasmada una vez más, pero aquí es más fuerte. Dentro de esto, una responsabilidad del Estado, donde en sí dice es que los Estados tienen la obligación primaria de reparar, ¿listo? Cuando estamos a situaciones de violaciones graves a los derechos humanos. Y si el autor individual como tal no puede hacerlo, pues el Estado debe garantizar que exista la reparación. O sea, no es que papá Estado se quita y mire a ver, no, el Estado tiene la obligación de hacerlo, ¿sí? Y habla también dentro de aspectos importantes dentro de estos principios de lo que es la dimensión internacional. Y esa dimensión internacional es lo que conocemos que si el Estado no cumple, las víctimas pueden recurrir a mecanismos internacionales, que es lo que hoy, digamos, para el caso Colombia, nosotros contenemos a la luz de derechos humanos, como es el tema de la subsidiariedad del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, o también de llegar a ese sistema universal eh, a la luz de que se consideren violaciones a los derechos humanos. Entonces también acá desde el 2005 él reafirma ese tema de la dimensión internacional frente al tema de la víctima, esa oportunidad, y lo dice así: si usted Estado o el Estado no cumple como tal, las víctimas pueden recurrir a mecanismos internacionales, pero no olvidemos acá que en quien se fija el deber y la obligación inicial o principal dentro del tema de la reparación integral o de velar por los derechos fundamentales de las víctimas está en cabeza del Estado. ¿Listo? Estos principios pues consolidan a nivel internacional el marco normativo vinculante sobre los derechos a las víctimas, articulando lo que ya se había desarrollado con Junet, con Van Boven y con el derecho penal internacional, y ya nos habla o ya nos empieza a dar como cabida, o desde ahí, digamos, nos queda más claro plasmar temas de justicia y mecanismos de justicia transicional. ¿Listo? Para el tema de lo que él ajusta o de lo que hacia dónde él va como el tema, lo que él toca dentro del tema también de reparación. Y como último, pues encontramos también dentro del marco normativo internacional, pues el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en los artículos 68 y 75. Regálenme en 2 segundos, ya verifico yo acá el Estatuto de Roma y damos rápidamente Estatuto de Roma, espérenme 2 segundos, y ya rápidamente damos lectura. No sé si Fabiana, yo voy leyendo uno, tú me colaboras para ir leyendo el otro. Yo leo el 68 y tú me alistas, porfa, Fabiana, ¿me ayudas con el 75? ¿El 75 de cuál? ¿Me lo repite, por favor? Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Qué pena con ustedes, dirán que la profe no tiene lista la lectura, pero es que vamos abriendo acá para
Me gusta escucharles la voz a ustedes también. Denme 2 segunditos. Artículo 68. Listo. Artículo 68. Mire lo que dice el artículo 68. Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones. ¿Quién lo dice como marco internacional de derechos fundamentales? El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo tercero del artículo 70, la salud, así como la índole del crimen. En particular, cuando pero ya no veo nada, hola, espérenme 2 segundos, que es que hoy sí no estoy viendo mucho acá. Cuando entrañe violencia sexual o por razones de género o violencia contra niños. En especial, el fiscal adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo o imparcial, ni será incompatible con esto. Como excepción al principio de carácter público de las audiencias establecidas en el artículo 67, la Sala de la Corte podrá, a fin de proteger a las víctimas y a los testigos o a un acusado, decretar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de violencia sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario adoptada por la Corte, atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo. Y ahí pues van a encontrar el numeral 3, 4 y 5, pero importante pues que ustedes tenerlo en cuenta dentro del marco, porque ya el estatuto ahí nos habla de esa protección de la víctima y los testigos y su participación en las actuaciones en el artículo 68. Fabiana, artículo 75, por favor. Voy, profesor, acá lo tengo a la mano. Artículo 75. Reparación a las víctimas. Primero, la Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causavientes o a sus causavientes. Sobre esta base, la Corte, previa solicitud de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causavientes, indicando los principios en que se funda. Segundo, la Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de reparación se pague por conducto del fondo fiduciario previsto por el artículo 79. Tercero, la Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, podrá solicitar y tendrá en cuenta las observaciones formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o estados que tengan un interés o a los que se formulen en su nombre. Cuarto, al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de conformidad con el párrafo primero del artículo 93. Quinto, los estados partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo. Y sexto, nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional. Entonces, des en cuenta, y aquí para terminar el día de hoy, cómo este marco internacional pues nos acoge y nos lleva a lo que hoy tenemos y lo que hoy desarrollamos, y cómo vemos, por ejemplo, cómo nos habla dentro del tema de lo que es lo formal, pero también cómo se va dando la forma y cómo ya, digámoslo, entrémonos ahí en el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, dentro de este estatuto con estas dos, pues ya cómo es más claro en esa codificación de cómo es ese trato que se debe dar, no solamente, mire cómo lo dice, no solamente el 68 a la víctima general, sino también se lo toma diciéndole al acusado, al quien está allá, tenerlo en cuenta,
pero también cómo hace un énfasis especial como unos determinados delitos cuando habla temas o algo que tenga que ver con niños, pero también temas o situaciones que comprometan lo que es violencia sexual. Y ya, como ya dentro del artículo 75, pues ya, digámoslo así, en lo plasma, ¿sí? Y lo decía muy bien ahora y le daba lectura de cómo es el tema de la reparación a las víctimas. Entonces, chicos, con esto hablamos ya, digamos, quedamos centrados en el tema de lo que es esa parte de derechos fundamentales a nivel internacional, teniendo en cuenta esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta también la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los principios que veíamos hace un ratico desde el año 1997 a lo que llegó a través de la Asamblea para el año 2005, pero también como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ya lo describe dentro de esos crímenes de competencia, que vuelvo a repetirles, son 4 de la Corte Penal Internacional. Chicos, como siempre yo me paso de la hora, les pido mil disculpas a ustedes, como también al profe Ricardo por pasarme, prometeré ser más cumplida en el horario, pero pues la idea de esto es irnos ajustando, pero también que nos demos cuenta cómo lo que hemos visto desde la primera clase es como la base del entender a dónde vamos a terminar cuando miremos esa justicia transicional rápida dentro del tema de la justicia restaurativa o dentro de esa justicia que hoy tenemos o que todos los días estamos viendo que, que hablamos dentro de los macrocasos y de cómo se está dando y el por qué llegar a donde estamos frente a lo que yo les digo siempre es la finalidad de cualquier justicia, que es la víctima y en este caso de esa garantía de esos derechos fundamentales a las víctimas. ¿Hasta ahí claros todos, chicos? Claro, profe. Sí, señora. Listo, entonces pues nos vemos en la próxima clase. Profe, muchísimas gracias. Tengan en cuenta que ya para lo que vamos a ver rápido dentro de la próxima clase, vamos a iniciar. Me ayudan ahí, por favor, para ya darle entrada dentro de la parte nacional, pues vamos a ver nuestra constitución política rápidamente, esa parte de la ley de justicia y paz de la ley 975. O sea, vamos a verlas, vamos a nombrarla dentro de ese marco normativo nacional, la ley 1448 de 2011 que se vuelve importantísima dentro de lo que es ley de víctimas y restitución de tierras, el acuerdo de paz, lo que es nuestro sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y pues jurisprudencia también de la Corte Constitucional, como sentencias de la C370 del 2006, la sentencia C579 del 2013 y la sentencia T025 del año 2024, del año 2004, digámoslo, dentro de lo que apoya esos derechos fundamentales. Pueden haber muchos, pero digamos que estos son como, no los principales, pero sí de pronto donde nos vamos a tener o a fijar para hablar también de ese marco normativo nacional. Chicos, no siendo más, espero verlos prontamente. Dios me los bendiga y mucho juicio. Profe, gracias. Listo, mi profe, muchas gracias. Gracias a los chicos. Nos vemos el 12 de noviembre en una nueva sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche.